Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Perspectivas. El día de hoy nos encontramos con Bren, Pau y Monse, que ustedes ya los conocen, para hablar sobre el rol de los diseñadores. Nuestro título de hoy es ¿qué tanto debes creerle a un diseñador gráfico? Y con esta misma pregunta me gustaría empezar a escucharlas. Es compleja de responder y creo que habrá mucho que cuestionarnos, porque pues a veces nos toca manipular muchas cosas o crear realidades no reales como diseñadores. Pero bueno, las escucho. Sí, pues hablando, bueno, yo me quiero enfocar más como en la ética del diseñador, este, hablando un poco más sobre lo que limita al diseñador de manipular los mensajes de forma negativa, porque pues nosotros como diseñadores tenemos esa responsabilidad y pues realmente podemos irnos por cualquier camino, literalmente, ¿no? Y pues la ética profesional es la que limita ese comportamiento, ¿no? De, limita de alguna forma, pues, que nosotros literalmente manipulemos la realidad, en un sentido negativo. Este es un tema sumamente esencial, no solo para diseñadores, sino para cualquier profesionista. La ética, en pocas palabras, es el estudio de la moral. Y ustedes que se preguntarán, ¿qué es la moral? Pues es lo que nos dice que está bien y que está mal, básicamente. Cabe decir que la moral es afectada por el contexto y pues un diseñador, como ya lo he mencionado, es parte importante de un proceso de comunicación efectivo. Nosotros básicamente somos los que interpretamos el mensaje del emisor externo, como diría el modelo de Luz del Carmel Vilchis. Somos de alguna manera un traductor de este emisor que tiene la necesidad de comunicarse. Y pues muchas veces, y lo hemos visto en muchas campañas publicitarias de diversas empresas internacionales, que los diseñadores tienden a realizar proyectos que no necesariamente cumplen con un bien común, sino por el bien económico del mismo diseñador. O sea, realmente no se ponen a pensar, pues, qué consecuencias puede traer, ¿no? Lo que están haciendo, sino pues básicamente lo hacen por el dinero, en pocas palabras. Y con esto me gustaría hablar acerca de la ética de las acciones, que es como un enfoque de ético, básicamente, que afirma que un objetivo no debe ser obtenido por medios ilegítimos y que se debe actuar conforme al bienestar colectivo. Y pues yo aquí me pregunto, ¿cómo es que siendo tan importantes en el proceso de comunicación, nosotros los diseñadores tendemos a tomar con ligereza esta responsabilidad enorme de manipular mensajes hacia la sociedad? Claro, yo en lo personal, mi muy humilde opinión, pues sí me parece obvio que, que el diseño manipule o quiera dar como cierto mensaje directo o dirigido, porque pues la intención es lo que hace la diferencia entre, por ejemplo, el diseño gráfico y el arte. Por lo menos en las cosas que nos podemos parecer al arte, ¿no? Pero también retomando un poquito a Luz del Carmen Vilchis, me gustaría mencionar que la comunicación gráfica pues se parte en dos planos de la realidad. Uno es el que pertenece a la realidad externa en la que se comprenden los actores mismos de la comunicación y otro es el que se integra a la configuración del mensaje. Y pues esto nos permite que todos los actores tengan como una mejor comprensión de los hechos y del fenómeno de la comunicación, ¿no? Pero además, pues los diseñadores trabajamos analizando lo que el público necesita o incluso creando necesidades y hacemos pues el mensaje como tal, ¿no? O sea, buscamos la manera de configurar el mensaje. Y muchas veces esto es, pues, sin importarnos la manipulación de la que tanto hemos estado hablando en estos breves momentos. Pero pues usualmente el público no es muy consciente de esto. Sí, totalmente de acuerdo. Y qué complicado, ¿no? Que es hablar sobre ética y moralidad, pero es un tema demasiado interesante, pero igual puede llegar a ser controversial porque se convierte en un tema subjetivo y de perspectiva. La moralidad, pues, la define cada persona, su contexto cultural, incluso situación geográfica. Para lo que uno es malo o no cotidiano, a lo mejor para otros no. Y hay cosas que una gran mayoría diría, eso no es correcto o no es ético,
pero hasta en momentos más controversiales de la historia se han justificado muertes por ideología. Y no con esto digo que hubiera estado bien, o sea, pero esa es mi perspectiva. Para mí eso no estuvo bien, pero en su momento las personas creían que estaban haciendo lo correcto porque lo hacían por un bien mayor. Hace poco leía unos capítulos del libro de La Cámara Lúcida de Roland Barthes y me llamó mucho la atención una analogía que hizo. Barthes decía que los fotógrafos, así como los genetistas, son modificadores de la realidad desde el núcleo más profundo. Y me parece interesante traerlo a este podcast justamente por lo que Bren y Pau estaban mencionando sobre cómo ser diseñadores, la labor que tenemos, el cómo configurar los mensajes y si realmente estamos o no modificando a la realidad y manipulando a la sociedad. Es una labor tan importante porque somos comunicadores de las grandes masas, pero ser modificadores de la realidad nunca ha sido un crimen, te sirve para soñar, aspirar a cosas mejores y muchas veces para crecer. Pero si a mí me lo preguntan, y diría Pau, mi humilde opinión, la labor que yo siento como diseñadora en formación es recalcar que todo esto es una mera ilusión. Las pieles tan perfectas de las modelos, los físicos tan esbeltos, los alimentos perfectos, las fotos que parecen en el medio que, como ya lo han estado mencionando con los del Carmen Vilchis, que es como la materialización gráfica del proceso de diseño, sinceramente nada de esto es verdad y es importante recalcarlo porque la mentira comienza cuando nosotros se la queremos vender a los demás como si fuera real. Sí, cañón, wow. Interesante todo esto que dices, Monse. Creo que estoy muy de acuerdo con muchos puntos que tocan. Y pues yo a este punto de la plática me empezaría a cuestionar que pues realmente puede existir la ética en nuestro trabajo o hasta qué punto se puede estirar esa cuerda sin llegar al límite de corromper ciertas reglas que socialmente deberían de ser las adecuadas, ¿no? Según a lo que nos han planteado durante tantos años. Creo que ser diseñadores es una profesión muy bonita en el sentido de que nos dedicamos a resolver necesidades, identificarlas, escucharlas y materializarlas, pero pues viviendo en un país capitalista, pues existen muchos negocios que no surgen de una necesidad, sino más bien por satisfacer estos rubros psicológicos y de poder hacer creer que es una necesidad. Definitivamente nosotros tenemos la capacidad de manipular la realidad y de persuadir a otros, como lo último que comentabas, Monse, que yo creo que lo malo es cuando ya lo quieres vender como si fuera una realidad, ¿no? Cuando empiezas a mentir ya por hacerles creer algo que no fue con esa intención de un inicio, ¿no? Así que para empezar a cerrar este episodio, me gustaría saber si alguna quiere agregar algo más. Sí, yo quiero decir algo, pues la verdad es que está muy interesante este tema y justamente, bueno, yo llevo esta materia de ética profesional, entonces estamos hablando de todo esto. Entonces, pues sí, o sea, yo sí siento que sí hay una ética en nuestro trabajo y así como nosotros también podemos manipular mensajes de manera positiva y pues también lo podemos hacer de manera, digo, de manera negativa, también lo podemos hacer de manera positiva, ¿sabes? O sea, sí se va muy al extremo en cuestión de que a veces los diseñadores o incluso mercadólogos y todas estas ramas que comunican, o sea, sí hay veces en las que sí se llega al extremo de que no, pues se manipula demasiado la realidad y nos quieren, o sea, persuadir al consumismo y todas estas vertientes, pero realmente yo sí siento que nosotros como futuros diseñadores, pues es importante, ¿no? Tener también principios y también, o sea, pues hacer trabajo que realmente fomente un bien común y un bienestar colectivo. Y pues muy interesante también lo que dice Monse, ¿no? De que, pues sí, o sea, ya sabemos que todo esta es una ilusión y realmente nosotros nos movemos como en ese mundo, ¿no? O sea, justamente fui con ella a una conferencia donde pues se analizaba, ¿no? Cómo el diseñador está como trabajando en este mundo de ilusiones y creando como necesidades, básicamente. Entonces sí, es un tema un poco complicado en cuanto a ética, porque pues hay una línea demasiado delgada entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces siento que pues es muchísimo más importante nosotras como diseñadoras tener esta ética y estos principios y estudiar ética profesional y pues no nada más hacer trabajo por la necesidad, ¿no? Sino también pues hacerlo para igual como alcanzar un bien común y
Y pues en cuanto a nuestros principios, pues no aceptar como clientes que igual y no puedan ser como pues éticos o correctos y que realmente no tengan una utilidad hacia la sociedad, una utilidad como positiva. Y ese es mi comentario. Sí, muy interesante, Bren. Pau, ¿tú querías agregar algo? Sí. Justo ahorita que Bren mencionó esto de la manipulación y todo este rollo, pues creo que en la sociedad, y pues normalmente, bueno, desde mi punto de vista o como yo he visto que la sociedad lo toma, pues la manipulación sí es algo malo o más bien se ve como algo malo, pero este tipo de manipulación que es como dirigida a dar un mensaje o un producto de diseño o algo así, siento que sí se puede llevar a una cuestión pues más buena que mala, pero pues no sé, o sea, creo que ya la manipulación, incluso pues no nos damos cuenta, ¿no? Pero creo que la manipulación, por lo menos en nuestro rubro, sí puede llegar a ser algo no tan malo, aunque pues sí está vista como algo malo. Obviamente sí creo que es algo malo manipular. Em, y pues ya, o sea, creo que nada más como invitar a las personas a que pues se cuestionen, no sé, si ven algo, si quieren un producto o algo así, cuestionarse si realmente lo están comprando o lo están viendo o están interactuando con el producto porque lo necesitan o porque un Por diseñador les placer, dijo que ¿no? lo necesitan, Ah, sí. ¿no? Y pues ya. Yo quiero dar mi opinión, pero no sé cómo levantar mi manita, así que solo proseguiré hablando. Em, Adelante, Monse. Algo que creo que también es muy importante cuando hablamos de moralidad, de ideologías, de la línea entre lo correcto y lo no correcto, también es esta parte de la empatía que pues hoy en día también se ha visibilizado mucho, porque no podemos juzgar o decir que una persona está haciendo algo bien o algo mal desde nuestra perspectiva, porque entonces ya no estamos tomando en consideración sus perspectivas, sus ideas, sus ideales, por qué lo está haciendo, si sirve a un ente mayor. Es decir, nosotros crecimos de una forma, pensamos de una forma, creemos tener en, una idea entre lo que es bueno, es malo y a lo mejor estos matices de grises, pero puede que para nosotros no sea lo mismo que para la otra persona. Entonces se vuelve un tema muy complicado porque entonces ¿dónde entra la cultura y dónde entra esa línea entre lo que es general para todos y lo que no lo va a hacer? Entonces, para mí este tema sería, híjole, yo me podría pasar horas hablando porque me encanta hablar sobre moralidad, porque personalmente ha sido una lucha sobre entender qué es bueno, qué es malo, incluso desde lo que te forjan en casa. Es decir, tus papás y te inculcan lo mejor que pueden con lo que ellos piensan que es lo mejor para ti, pero a lo mejor esas mismas ideas ya no son lo mejor para estos tiempos actuales. Y eso no significa que tus papás hayan sido malas personas o malos padres, simplemente ellos creían hacerlo mejor. Y muchas personas creen hacerlo mejor aunque otros lo vean mal, pero ellos de verdad creen que están haciendo algo correcto. Entonces, este tema es muy interesante. Bastante. Sí, definitivamente. Creo que le diste al clavo de una frase con la que quería cerrar. Por ahí dicen que el bien de unos es la desgracia de otros. Y creo que más que enfocarnos en la palabra y el bien, el mal o la desgracia, sino tiene que ver esta cuestión de perspectivas, ¿no? ¿Desde qué punto lo estás viendo, ¿no? O sea, mi realidad no es igual a la realidad de la otra persona. Y yo creo que entonces aquí podría entrar un punto clave de la intención de nosotros como diseñadores. ¿Qué intención estás teniendo al realizar ciertos trabajos, ¿no? Como comentaba Pau, creo que también pues hay cosas buenas, pero también hay cosas malas. Y entonces, ¿de qué lado voy a decidir estar yo, ¿no? O sea, ¿con qué intención lo quiero hacer? Porque igual y para mí será bueno y otra persona lo puede tomar mal, pero si en mi intención nunca está dañar a alguien, transgredir a alguien, mentirle a alguien, pues creo que ahí es donde se van definiendo nuestras acciones, ¿no? Sí. Pues no sé si alguien quiera agregar algo más.
Pues no, bueno, igual y nada más para cerrar, pues, o sea que los diseñadores gráficos y bueno, realmente todos los profesionistas deben de cuestionarse, ¿no? El cuestionamiento es la clave, yo siento, o sea, como lo dice Monse, ¿no? De igual cuestionarse como, pues, de dónde, Definitivamente. ajá, o sea, como, cómo estás pensando y por qué y así, o sea, esa es como la clave, yo siento. Definitivamente. Pues muchas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon en un episodio más. Así que nos vemos en el siguiente. Bye. Entonces, Bye.